buen día, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer este macetero que es muy práctico para usarlo de alfiletero. Como pueden ver, viene con este detalle que está especial para dejar los marcadores de punto y hasta pueden dejar el crochet de esa forma. Y bueno, las personas que me siguen en Instagram saben que este macetero no viene solo, así que muy atentos y atentas a mis próximos tutoriales. Por supuesto, ustedes pueden personalizar el macetero como ustedes quieran, con los colores que más les guste. Yo elegí estos colores simplemente porque nunca los ocupo y quería usarlos. Y como pueden ver, quedó como una zanahoria. De verdad no lo había pensado así. Pero viéndolo se me ocurrió qué hacerle aquí adentro. Pero eso ya es una idea para el futuro. Espero concretarla. Y como siempre, antes de comenzar a tejer, les recomiendo ir a la descripción de este video donde les voy a dejar toda la información necesaria para la realización de este amigurumi. Para que la base quede lo más plana posible, voy a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Todo el macetero lo vamos a tejer en vueltas unidas, eso quiere decir que vamos a hacer un punto deslizado y una cadena al final de cada vuelta. Vamos a identificar el primer punto de la vuelta y aquí hacemos el punto deslizado. Levantamos una cadena y en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado vamos a comenzar nuestra segunda vuelta donde tenemos que hacer 8 aumentos. Aquí ya hice la segunda vuelta y deberíamos terminar con 16 puntos. Hago el punto deslizado en el primer punto, una cadena, y en la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 8 veces. En la vuelta 4 vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 8 veces. En la vuelta 5 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 8 veces. En la vuelta 6 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, luego un aumento y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 7 veces. Y para terminar la vuelta hacemos 2 puntos bajos. En la siguiente vuelta, que sería la vuelta 7, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 48 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer nuevamente un punto bajo en cada punto, pero esta vez solo tomando la hebra trasera. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto tejiendo de forma normal tomando ambas hebras. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 48 puntos bajos. Aquí ya terminé las 2 vueltas de 48 puntos bajos y en la vuelta 11 voy a hacer una secuencia de 15 puntos bajos y un aumento 3 veces.
En las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que son 3 vueltas de 51 puntos bajos. Ahí ya terminé las 3 vueltas y en la próxima vuelta vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. Luego un aumento y ahora una secuencia de 16 puntos bajos y un aumento 2 veces. Y para terminar la vuelta hago 8 puntos bajos. En las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que son 3 vueltas de 54 puntos bajos. Aquí ya terminé las 3 vueltas de 54 puntos bajos y en la vuelta 19 voy a hacer una secuencia de 17 puntos bajos y un aumento 3 veces. Ahora, en las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que voy a hacer 3 vueltas de 57 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a comenzar haciendo 9 puntos bajos. Luego un aumento. Y ahora una secuencia de 18 puntos bajos y un aumento 2 veces. Y para terminar hacemos 9 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 60 puntos bajos. En la próxima vuelta nuevamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, pero esta vez vamos a tomar solo la hebra delantera. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto tejiendo de forma normal, es decir, tomando ambas hebras. Antes de continuar con la siguiente vuelta voy a hacer el cambio de color. Aquí, como siempre, hago el punto deslizado en el primer punto y al levantar la cadena lo voy a hacer con el nuevo color, que en este caso sería el verde. Y ahora sí, en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que tenemos que hacer una vuelta de 60 puntos bajos. Bueno, acabo de terminar la vuelta, voy a hacer un punto deslizado, una cadena y esta vez
voy a girar el tejido porque voy a comenzar a tejer en el sentido contrario. Ahora nuestro primer punto va a cambiar. Tenemos aquí la cadena, el punto deslizado, que es el punto que se va a ver más chiquitito y más apretado, y el primer punto va a ser este de aquí. Entonces, ya sabiendo eso, en la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 9 puntos bajos y un aumento 6 veces, pero solo por la hebra trasera. Hago un punto deslizado en el primer punto, levanto una cadena y ya puedo comenzar con la siguiente vuelta, donde voy a hacer un punto bajo en cada punto solo tomando la hebra trasera. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 66 puntos bajos por la hebra trasera. Al final de la vuelta, uno con un punto deslizado, hago una cadena y en las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto tejiendo de forma normal, tomando ambas hebras. Eso quiere decir que tenemos que hacer 2 vueltas de 66 puntos bajos. Aquí ya terminé las 2 vueltas, voy a hacer un punto deslizado en el primer punto, pero esta vez no voy a levantar una cadena, sino que voy a continuar haciendo puntos deslizados en cada punto de la vuelta. Aquí terminé la vuelta de puntos deslizados y ahora vamos a tomar esta hebra que está aquí atrás. Por adelante están los puntos deslizados. Aquí pueden ver, este es el punto deslizado completo y por detrás se ven estas hebras que vendrían siendo las hebras traseras de la vuelta anterior, de la vuelta de puntos bajos. Entonces vamos a identificar el próximo punto, que vendría siendo este, y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a tomar solo esta hebra. Entonces ahí hacemos un punto deslizado. Lo que vamos a hacer ahora son 10 cadenas, pero muy apretadas. Y ahora tenemos que saltar 4 puntos sin contar el punto desde donde hicimos las cadenas, que sería este. Entonces sin contar este contamos 4. 1, 2, 3, 4 y en el quinto vamos a unir con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4 y en el quinto con un punto deslizado. Y esto lo tenemos que hacer hasta llegar al final de la vuelta. Nuevamente hago 10 cadenas muy apretadas. Nos saltamos 4 puntos sin contar el punto donde hicimos las cadenas. 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacemos un punto deslizado para unir. Entonces, como dije, esto lo tenemos que hacer hasta el final de la vuelta. Ya terminé con la última vuelta, voy a cortar el hilo. Y ahora lo que tenemos que hacer es dar vuelta la parte verde. Y quedaría algo como esto.
Para terminar con la parte del macetero van a tomar una hebra del color de la base y la van a enganchar en estas hebras delanteras que quedaron libres. Aquí enganchan en la primera hebra y comienzan a hacer puntos deslizados por todas las hebras delanteras libres. Van a la próxima, hacen un punto deslizado y así hasta terminar la vuelta. Para que el macetero no pierda su forma al rellenarlo, voy a colocar una lámina de plástico del tamaño de la base del macetero en el interior y lo voy a pegar con silicona. Ahora vamos a tejer lo que sería la tierra y para eso vamos a ocupar el color café y lo tenemos que enganchar en estas hebras traseras que quedaron libres en el interior del macetero. Este es nuestro primer punto y aquí vamos a enganchar el color café. Entonces aquí enganchamos y hacemos una cadena. Y ahora comenzando desde el mismo punto donde hicimos la cadena, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 60 puntos bajos tomando las hebras traseras que quedaron libres en esta parte. Esta parte no es necesario tejerla en vueltas unidas, así que no vamos a hacer un punto deslizado al final de cada vuelta, sino que vamos a continuar tejiendo en espiral. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 8 puntos bajos y una disminución 6 veces. Marcamos el primer punto y ahora sí podemos continuar con la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a comenzar con 2 puntos bajos, luego una disminución y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 8 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 9 veces. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 9 veces. Ahora viene la parte del relleno, pero antes les recomiendo que pongan algo pesado dentro del macetero para que se mantenga de pie y no se vaya a caer. Pueden colocar una piedra, yo tengo de estos imanes que también sirven harto porque son pesados. Entonces lo pongo en el interior y ahora recién empiezo a rellenar. Ahora seguiremos disminuyendo, así que en la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 9 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer 9 disminuciones. Si sienten que hace falta más relleno, pueden colocar ahora antes de hacer la última vuelta.
Y para la última vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 3 veces. Y para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto. Aquí vamos a cortar, cerramos el agujero y escondemos todas las hebras. Y como dije al principio de este video, este tutorial no viene solo, así que ahora más que nunca les recomiendo suscribirse al canal para que no se lo vayan a perder. Y como siempre, para finalizar, muchas gracias por ver este video, por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes, de verdad que lo valoro demasiado y eso me anima aún más a seguir creando este tipo de tutoriales.